Estamos viviendo tiempos controversiales, donde vemos la mano de Dios moverse en una forma extraordinaria, pero también donde vemos toda la manifestación del reino de las tinieblas, tratando de, escúcheme bien, como el diablo no puede parar el crecimiento de la iglesia, como el diablo no puede parar el crecimiento de la iglesia, lo que está intentando es contaminarla, infiltrarla con argumentos del reino de las tinieblas para que pierda, para que se corrompa, para que pierda su esencia. Porque la corrupción no viene de la noche a la mañana, es algo que pierde su valor original de adentro hacia afuera, se oxida, se contamina. Así que como el diablo no puede parar el crecimiento, hace todo y hará todo su posible para poder contaminar al pueblo de Dios. Por eso quiero hablarte en esta mañana de los escenarios espirituales, dar un pantallazo general de lo que está pasando hoy, de lo que está intentando el enemigo, de lo que Dios está haciendo, para que tengamos entendimiento, amén. Diga conmigo, entendimiento. Aleluya. Los grandes eventos, los grandes inventos y aún los grandes tormentos no están desconectados del reloj espiritual. Cuando vemos cambios económicos, sociales, culturales, políticos en medio de las naciones, no está desconectado, no está aislado de lo que el diablo quiere hacer y de lo que Dios ha determinado hacer. O sea que los cambios físicos que nosotros vemos, cuando hay tornados, cuando hay terremotos, cuando hay crisis económica, cuando hay apertura de países para el evangelio, todos esos cambios, los cambios en las redes sociales, no están separados, no están enajenados, no están desconectados de una realidad espiritual. No es que va por una autopista y nosotros, la iglesia, va por el otro. Porque Dios nunca, escuche bien, nunca hizo una separación entre lo sagrado y lo secular. Nunca hizo una separación entre la economía y la vida espiritual. Es más, el tema más enseñado en la Biblia no es ni la fe, ni la oración, ni la salvación. ¿Sabe que entre estos tres temas, fe, oración y salvación, hay 933 versículos en la Biblia? El tema más enseñado en la Biblia es economía. Más de 3.000 versículos muestran la espiritualidad que la economía tiene en la vida de una familia, de una nación, en la vida de la iglesia. La causa número 1 de división en la iglesia es el factor económico. La causa número 1 de divorcios familiares, matrimoniales, es el factor económico. Así que nuestro mundo no está desconectado aún de lo que Dios quiere hacer y aún de las estrategias que el diablo tiene para querer destruir los propósitos de Dios. Así que todos los grandes eventos, inventos, tormentos, cambios culturales, sociales y políticos no son para que miremos para otro lado, sino para que le preguntemos al Espíritu Santo y le digamos: Señor, dame sabiduría para ver de dónde viene el viento, de dónde están tus propósitos, lo que quieres hacer en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia y en la vida de toda la nación. Amén. El segundo tema más enseñado en la Biblia, ¿sabe cuál es? Justicia y gobierno. Así que el evangelio cambia individuos, pero también quiere cambiar sociedades. El evangelio quiere librarme de mi vana manera de vivir, pero también quiere cambiar las universidades, las prisiones, los gobiernos, las redes sociales, los medios de comunicación. El evangelio es para meterse en toda persona y en todo lugar. Amén. Llegar a todo tipo de personas de las maneras que jamás habíamos imaginado.
Por eso la palabra dice, cosas que ojo, ni oído, ni siquiera subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Aleluya. Bueno, después de este saludo entramos en el mensaje. Entre 1939 y 1945 tenemos algunas plaquitas que nos van a ayudar para hacer un poco más rápido este proceso. Entre 1939 y 1945 tuvimos una de las grandes crisis de la humanidad. Si tienen ahí las plaquitas, pueden ir mandándolas. Y si no, usted me sigue y después yo le mando el material. Esta Segunda Guerra Mundial nos dejó más de 70 millones de muertos. 70 millones de muertos. Y esa es una cifra conservadora. Porque si contamos el efecto que tuvo en países de Asia, ya se extendería a casi 100 millones de muertos. Pero tomemos una cifra oficial, 70 millones de muertos. Imagínense. Esto cambió culturas, trajo cambios políticos, sociales, también impactó en la vida de la iglesia, y esto te lo voy a compartir de aquí en un momento. Luego de este dolor tan grande para la humanidad, allí el 24 de octubre de 1945 se creó lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Señor, ¿qué tiene que ver conmigo?, diría algunos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la vida de la iglesia? Señor, ¿de dónde viene el viento? Para escuchar tu voz y saber cómo movernos. Luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó otra guerra que duró hasta 1991, la conocida la Guerra Fría, que ya no era de tirar bombas, ya no era con tanques, ya no era con ametralladoras, era una guerra ideológica, política, estratégica, de espías, de infiltraciones, de ver cómo cambiarle la cabeza al enemigo. Y hoy lo que estamos viviendo es una Segunda Guerra Fría. Yo estoy orando por estos jóvenes y por nuestros niños, porque ellos en medio de su fe están siendo confrontados intensamente en las ideologías que hoy están tratando de atravesar al mundo de la iglesia. En sus colegios, en sus trabajos, somos una absoluta minoría. Y aún como pueblo de Dios, los mismos que decimos gloria a Dios y aleluya, hoy somos confrontados y atravesados por ideologías que no son solamente cuestiones de ideología. Hay movimientos demoníacos detrás de esas ideologías. Y esto va increyendo, va aumentando cada vez más. Así que hoy estamos en medio también de una guerra espiritual, de una guerra fría que se esconde pero destruye también. Si conecta, abre su Biblia allí en Lucas capítulo 2, en los primeros versículos. Este pasaje todos lo hemos leído. Habla sobre el nacimiento de Jesús, especialmente en épocas de Navidad, centenares de veces, hasta que un día el Espíritu Santo trae una revelación de algo que nunca habías visto. Y la palabra dice que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Cuando yo he leído tantas veces este pasaje, generalmente pienso, no había lugar en el mesón para que Jesús naciera, entonces tuvo que nacer en un pesebre. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que más retenemos de este pasaje. Fue a Belén y tenía que registrarse, pero no había lugar para nacer, entonces nació ahí en un pesebre con los animalitos y todo eso. Pero cuando uno comienza a ver el contexto, yo digo, Señor, ¿por qué Jesús tuvo que nacer justo en esa fecha? Si hubiera llegado a Belén
una semana más tarde o una semana antes hubiera encontrado lugar para nacer dignamente, para nacer en un mesón, en una posada. Pero justo viene a coincidir el nacimiento de Jesús en Belén en el peor momento, en el más incómodo, justo ahí. Ahora, miren el contexto. Hay un contexto allí muy interesante. Augusto César decreta que se levante un censo en todo el Imperio Romano. Era el primer censo. Y los censos tenían como propósito, uno, verle el potencial militar, o sea, el registro de hombres preparados para la guerra. Y el otro, uno que es muy familiar para nosotros, impuestos, taxes. Saber cuánta gente hay bajo el dominio del imperio para que no haya evasores, para que todos paguen impuestos. Estos eran los dos propósitos principales de todo censo. Y era el primer censo. Imagínense qué impacto social, cultural, político, económico, que obligaba a toda la gente a ir a su lugar de empadronamiento. Y ahí le tocó a José y María. ¡Wow! En medio de un evento, otra vez, político, Dios quería mostrar su gloria aún en un ambiente de vulnerabilidad. ¿Sabes qué? Cuando usted y yo muchas veces nos sentimos débiles, esta es la plataforma, esta es la oportunidad que Dios tiene para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Así que el débil diga, fuerte soy. El débil diga, fuerte soy. Aleluya. Así que fue en ese contexto donde el Salvador nos fue dado. Y podríamos hablar de muchos otros cambios fuertes en las sociedades donde vino un avivamiento, vino un despertar espiritual. No el primero, pero quizás el mayor avivamiento que vivimos en Argentina comenzó en 1982. Dios usando a un nuevo creyente que no tenía tenía menos de 3 años de convertido, que tenía 2 sermones solamente, el ciego Bartimeo y el joven rico. Y un día tuvo que predicar 3 días seguidos, así que partió por la mitad uno de los 2 sermones y lo predicó mitad una noche y mitad la otra. El hermano Carlos Anacondia. Y estábamos en el peor momento, 400% de inflación anual, dictadura militar, miles de desaparecidos y, como si esto fuera poco, una guerra perdida por las Islas Malvinas, una guerra perdida contra Inglaterra. Imagínense todo este combo junto de injusticia, de dolor, de muerte, de crisis económicas como nunca antes, que tienen su corolario en mayo de 1982. Un mes más tarde aparece este bajito así, hermano Anacondia, diciendo, oíme bien, Satanás. Y a partir de ese movimiento, miles de iglesias se levantaron. Nuevos, más de 2 millones de nuevos creyentes. Personas que vinieron a los pies de Cristo en el peor momento. Así que cuando usted vea grandes cambios sociales, políticos, crisis, Señor, esta es una oportunidad para escuchar tu voz, para alinear nuestra vida a tus propósitos, en forma individual, familiar, como iglesia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en medio de esa Guerra Fría, qué casualidad, comienzan a levantarse algunos ministerios. Ese concepto de batalla que había estado tan encarnado durante la Segunda Guerra Mundial, ahora se traslada a una batalla espiritual. Y qué casualidad, pegadito al fin de la Segunda Guerra Mundial, aparecen ministerios, por ejemplo, un tal Billy Graham. ¿Y cómo le llamó a su ministerio? Cruzadas con Billy Graham. Era un concepto militar, de lucha, no ahora por conquistar naciones, sino para conquistar corazones, para que muchos vengan a los pies de Cristo. Y a partir de ahí se levantaron una cantidad tremenda, y todos con un sentido de pasión, militancia.
Cruzada Mundial de Literatura, Cruzada Universitaria, Universitarios para Jesús, Operación Movilización, Juventud con una misión, ministerios tremendos con un sentido de militancia, porque habían visto el contexto de lo que era dar la vida por una causa y ahora hay que darla por la causa del Evangelio. ¡Wow! Señor, cuántas cosas tremendas. Pero también, simultáneamente, en ese escenario espiritual comenzaron a aparecer algunos elementos. A partir especialmente de la Segunda Guerra Mundial, y comenzamos a verlo mucho más visiblemente, en la década de los 60, comienza una explosión del consumo masivo. La gente le toma el gusto, lo que era antes viajar en avión, comprarse algo que era carísimo, un electrodoméstico, comienza toda una masificación de productos de la tecnología para que esté al alcance de la gente. Viene una explosión del consumo, hay un consumo masivo. La gente quiere comprar para mejorar su calidad de vida, para sentirse que es alguien en la vida. Y viene, otra vez lo digo, una explosión del consumo masivo. Usted lo ve en las series televisivas de la década del 60 especialmente. Todo estaba enfocado en el American Dream, ser alguien en la vida, tener para poder valer. Y esta guerra fría en el mundo espiritual sigue gobernando y está metida dentro nuestro, dentro del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Esa explosión es la búsqueda del estado de bienestar. Así lo llaman los sociólogos. La búsqueda del estado de bienestar. Y si logro, cuando yo pregunto en Rusia, cuando pregunto en Corea, ¿qué significa para ustedes ser alguien en la vida? ¿Tienen esta expresión aquí? ¿Ser alguien en la vida? ¿Sí? ¿La conocen? ¿La escucharon alguna vez? Ser alguien en la vida. En todo lugar me dicen lo mismo. Tener un título, ser el jefe, tener dinero, ser famoso, ser pastor, lograr algo, comprarme un carro más nuevo. Entonces, si logro poner de lo exterior, agregar un valor externo a mi vida, entonces soy alguien en la vida. Si no logro estas cosas, este mundo espiritual, de esta guerra fría espiritual, me dice que yo soy un loser, que soy un perdedor, un don nadie. Y esto ha sido manifestación derechita, pura del reino de las tinieblas. Y nosotros nos hemos tragado el anzuelo. Y esto se nos ha metido en nuestra enseñanza. Aún como padres cristianos le decimos a nuestros hijos, mira, tú no puedes ser un fracasado, tienes que ser alguien en la vida, alguien exitoso. La verdad de Dios dice que yo ya soy alguien en la vida porque mi embrión vieron sus ojos. Ya soy alguien en la vida porque Él me amó con amor eterno. Y no importa que me hayan abusado, abandonado, violentado. Antes de todo eso, yo ya estaba siendo rodeado por el amor eterno, por el amor del Padre. Y porque soy alguien en la vida, porque mi valor no lo dan las cosas, me lo dio Dios. El valor que tengo en la vida me lo dio Dios. El eterno, el todopoderoso. Por tanto, voy a tratar de hacer lo mejor posible con excelencia lo que hago, no para sentirme realizado, no para ser alguien en la vida, sino para glorificar a Dios, no agregando valor externo a mi vida, sino agregando valor a mis capacidades, a mis dones. Porque si yo quiero agregar con cosas externas valor a mi propia vida, estoy cometiendo idolatría. Porque soy alguien en la vida, quiero glorificar a Dios siendo un buen líder de alabanza, un buen predicador, un buen jefe, un buen padre. No para... Mire, hace unos cuantos años, estaba desayunando con un gobernador de aquí de Puerto Rico. Y el Señor... Estábamos tomando el café y el Señor me da una visión. Yo ni lo conocía. Y el Señor me dio la oportunidad de sentarme con algunos de los gobernadores a lo largo de estos años, aquí en Puerto Rico. Y le dije, mire, señor gobernador, Dios me dio una visión. Y yo lo vi a usted con un traje
tipo Armani, bien lujoso, y que venían unos perros y le mordían su traje y se lo hacían jirones, se lo destruían. Y usted, en vez de proteger su vida, estaba más atento a poner eso que estaba roto, pegarlos otra vez. Así que usted está tratando de hacer cosas externas para no atender las cuestiones internas. Así que yo no entiendo esta palabra. Y el hombre comenzó a llorar. Llorar, las lágrimas caían al piso y se las secaba con la servilleta del desayuno. Digo, mire, yo no entiendo qué significa esta visión, pero yo espero que usted la entienda. Una cuestión con trajes, una cuestión con corrupción, una cuestión. A los 2 meses me enteré de todo lo que había pasado. Y no me pida más detalles, sino entre a Google y usted averígüelo. En 1909 había un hombre que abrió las tiendas Selfridge en Londres. Se le llamaba el duque de Oxford. Puso este concepto de las tiendas donde uno entraba y lo primero que ponían eran los perfumes para generar un ambiente de relax, de confianza, de disfrutar. Y este hombre fue el que inventó la frase: a ver, mire, vamos a probarla. Yo la pruebo en todos los países. Vamos a ver si está. Yo puedo decir la primera parte y si usted puede completar la frase, y usted que nos está mirando en este momento, si usted puede completar la frase, quiere decir que está grabada en algún lugar de acá o de acá. ¿Hacemos la prueba? A ver, vamos, El cliente siempre. Juan 3:16. Pero lo conocemos mejor que muchas partes de la Biblia. El cliente siempre tiene la razón. Y uno de los intentos argumentales de esta guerra fría espiritual que el diablo está poniendo es que nosotros, en vez de ser seguidores de Jesús, hoy somos clientes espirituales. Consumidores de fe. Cerrame la puerta que no se escape nadie, que ahora viene lo mejor. En los 80s, los sociólogos dijeron que el consumo era la nueva religión y el shopping, ustedes no entienden nada de lo que es un shopping, yo sé que no hay aquí, que el consumo era la nueva religión y el shopping sería la nueva catedral. ¿Se habrán equivocado los sociólogos? En los 90, principios de los 90, no conforme, no satisfecho con este crecimiento, aparece un escenario nuevo. No solamente que el consumo es una nueva religión, sino que ahora la religión es un nuevo bien de consumo. O sea, ahora la tendencia es que yo consumo religión. Por eso mismo sociólogos dicen que este siglo XXI es el siglo más espiritual. No están diciendo cristiano, espiritual, abierto a cualquier tipo de experiencia espiritual. Porque hoy la religión es un nuevo bien de consumo. Me hace bien ir a la iglesia. Me encuentro con gente buena. Hay buena alabanza. Buenos mensajes. No sé del de hoy, pero hay buenos mensajes. Y está generando una iglesia más asistente, pero menos militante. Allí en el capítulo 8 del libro de Hechos, del verso 18 en adelante, está la historia de Simón, te la digo rápidamente. Y él veía que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y este mago les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Que tu dinero se muera, perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas en camino a la amargura y a la esclavitud del pecado.
Este era un nuevo seguidor de Jesús, que también hacía señales, maravillas, pero nunca había visto tal manifestación de poder como el derramamiento del Espíritu Santo. Y dijo, yo también lo quiero. ¿Cuánto cuesta? Pongo. Intercambio. Y en esta mentalidad de consumo nos hemos acostumbrado a intercambiar, negociar con Dios. Te doy para que me des, y si me das te doy. Transaccional. Dios no hace negocios con sus hijos. Dios no hace negocios con sus hijos. Él es Padre. Aleluya. Nosotros como iglesia podemos ser termómetro, dicen así, termómetro o termostato. Tienen estas dos, ¿sí? Termómetro es el que registra la temperatura. Alta, baja, buena, mala, el termómetro. Pero el termostato es aquel que la regula. Es aquel que determina el clima. Así que nosotros como iglesia podemos ser termómetro y alinearnos, reflejar lo que está pasando en la sociedad puertorriqueña, en la sociedad argentina, y tener los mismos problemas, la misma violencia doméstica, los mismos divorcios, lo mismo que está pasando afuera, ser termómetro, o podemos decir, vamos a ser termostato. Nosotros vamos a determinar cuál va a ser la temperatura espiritual de Puerto Rico. La iglesia es una minoría militante. Sí, nuestras puertas están abiertas para todos. Podemos venir a Jesús de cualquier manera, es cierto. Su gracia, su amor, su perdón. Pero no podemos seguir a Jesús, como cantaba Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. No puedo seguir a Jesús a mi manera. Las pautas para los seguidores las pone el Señor. Así que la iglesia no está formada por aquellos que asistimos a un servicio. La iglesia está formada por aquellos que son seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Aquellos que caminan en el camino. Así que la congregarse no es una absoluta y automática garantía. Es aquellos que decimos, Señor, yo quiero seguirte. Señor, tomo mi cruz, me niego a mí mismo, renuncio a todo lo que poseo. Quiero hacer tu voluntad cada día de mi vida. Aleluya. Cuando yo tenía 14 años, creyente, tercera generación de creyentes, estaba en mi colegio, chicos, y tenía una compañerita, bajita así, 14 años, que era militante del Partido Comunista. Y eso en aquel tiempo era peligroso en Argentina. Y ella salía en los recreos, en los tiempos libres, con los panfletos, y panfleteaba, Yankees go home, el capitalismo es lo peor, bla, 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 bla. La única respuesta a los problemas del mundo es la revolución comunista. Y entregaba a todos los demás alumnos de distintos cursos. Nosotros le decíamos, Lali, no lo hagas, te van a expulsar del colegio. Y ella decía, no me importa, 14 años de edad, yo vivo para una causa.